Bueno, este taller es acerca del transporte celular. ¿Pero qué es eso de transporte celular? En nuestro organismo, los mecanismos que permiten a las sustancias atravesar las membranas son esenciales para la vida y para la comunicación. Existen diferentes tipos de transporte. En nuestro organismo, los mecanismos que permiten a las sustancias atravesar las membranas, como ya lo dije, son esenciales para la vida y para la comunicación de las células, ya que éstas necesitan expulsar los desechos del metabolismo, además de adquirir los nutrientes del medio extracelular, enviar mensajes químicos a otras células adyacentes, entre otras funciones. Tengamos en cuenta que todas estas acciones se realizan gracias a las características físicas, químicas y biológicas de la membrana celular. Recordemos pues que la membrana celular es el organelo que delimita todo el contenido de la célula y que está formada por una doble capa de lípidos, es decir, de ácidos grasos, de grasas, siendo los fosfolípidos los que se encuentran en mayor proporción. También recordemos que los componentes de la membrana no permanecen estáticos, siempre están en constante movimiento y que estos movimientos son generalmente de tipo lateral. Esto le brinda a la membrana ¿qué? Flexibilidad y dinamismo. ¿Dinamismo para qué? Para su necesario poder de intercambiar compuestos y sustancias para ella. Ese poder de intercambio de sustancias que favorecen a la célula en general. ¿Qué sustancias? ¿Sustancias de qué tipo? De tipo sales, agua, gases, ¿sí? Entre otros. Pero no todas las sustancias pueden pasar libremente por la membrana celular, por lo que se dice que la membrana es semipermeable, es decir, que deja pasar solamente ciertas sustancias en solución y es selectiva, porque hay sustancias que penetran más fácilmente que otras, es decir, que pasan más fácilmente las sustancias liposolubles que las hidrosolubles. ¿Qué más podemos decir acerca de la membrana? Tengamos en cuenta que las proteínas y el colesterol son otros de los principales componentes de la membrana celular y que se encuentran frecuentemente insertados en esa doble capa fosfolipídica. También, pues que los carbohidratos por su parte se encuentran unidos a algunas proteínas y lípidos en forma de oligosacáridos. Entonces, tengamos en cuenta y recordemos la morfología de la membrana celular. Ahora bien, existen dos maneras mediante las cuales la célula puede transportar moléculas hacia afuera y hacia adentro de ella. ¿Cuáles son estas maneras de transporte? El transporte pasivo, que es el mecanismo por el cual las sustancias atraviesan la membrana celular a favor de sus gradientes de concentración, es decir, en el sentido del gradiente de concentración. Por lo tanto, el transporte pasivo no requiere un aporte energético. A diferencia del transporte activo, que es el transporte en donde las sustancias que atraviesan la membrana plasmática lo hacen en contra del gradiente de concentración y por ello necesitan alta energía, energía obtenida del ATP. El gradiente de concentración es la diferencia que existe entre concentraciones de una región y una determinada del soluto. Se dice que una sustancia va a favor del gradiente cuando pasa de una zona más concentrada a una más diluida. Por lo tanto,
esta sustancia irá en contra del gradiente de concentración cuando pase de una menos concentrada, de una zona menos concentrada a una de mayor concentración. Hablemos del transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo encontramos la difusión. La difusión consiste en un desplazamiento de moléculas o iones favorecidos por el gradiente de concentración. Es decir, que pasan de una región donde hay mayor concentración a una donde existe una mejor concentración para tratar de igualar esas concentraciones. Entonces tenemos tres tipos de difusión: la difusión simple, ósmosis, y la difusión facilitada. La difusión simple es cuando solamente algunas sustancias atraviesan la membrana celular, que recordemos que ésta posee una doble capa lipídica. Por lo tanto, solamente van a pasar aquellas moléculas que posean un tamaño pequeño y además de eso deben ser solubles en lípidos. ¿Como cuáles moléculas? Como el oxígeno, el dióxido de carbono, los gases de nitrógeno, los ácidos grasos, los esteroides y algunas vitaminas. En el caso de ósmosis, ¿en qué consiste el tipo de difusión referente a ósmosis? Consiste en la difusión del agua hacia el interior y exterior de las células, a través de la membrana, ¿verdad? Con una permeabilidad selectiva. Por eso es que llamamos a la membrana semipermeable. Desde un lugar de baja concentración del soluto hacia uno de alta concentración del soluto. Y finalmente, la difusión facilitada, que es el proceso en el cual ciertas sustancias, no todas, ojo, logran atravesar la membrana gracias a la acción de una proteína transportadora que se encuentra anclada o fijada en la membrana celular. Debido a este proceso, se produce a favor de la gradiente de concentración. Quiere decir que no hay gasto energético. Otro tipo de transporte pasivo son la presión hidrostática y la presión osmótica. En el caso de la presión hidrostática, recordemos que la presión hidrostática es la fuerza ejercida por un fluido sobre cierta unidad de área. Esto ocurre en condiciones de líquido estático, es decir, que no se mueve, está quieto todo el tiempo, o en movimiento. Puede darse en condiciones abiertas también, como en el caso de una alberca, como en el caso de los ríos, de los mares, o en condiciones cerradas, como en el caso de los refrescos o de las gaseosas en botellas, o también dentro de nuestro propio cuerpo. Para hablar sobre la presión osmótica, debemos recordar el concepto de ósmosis. Ósmosis es la difusión del agua a través de una membrana semipermeable, desde la región que va de la baja concentración del soluto hasta la de alta concentración del soluto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que en el proceso de ósmosis el agua fluye de la solución con la menor concentración del soluto a la solución con mayor concentración del soluto. De esta manera, entonces ya podemos hablar de la presión osmótica. La presión osmótica lo que hace es impedir que el agua se difunda a través de la membrana cuando se tratan de equilibrar las concentraciones. Ahora hablemos un poco sobre el transporte activo.
En la célula se requiere constantemente que las moléculas sean llevadas de un lugar donde hay poca concentración a otro donde hay mayor concentración, es decir, en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, se necesitan fuentes de energía para que el transporte pueda llevarse a cabo. El tipo de transporte al que nos referimos es, por supuesto, el transporte activo. En el caso de la célula, la energía es propiciada por una molécula que se llama ATP o adenosintrifosfato. Esta molécula, como su nombre lo indica, está conformada por 3 grupos fosfato unidos a una molécula de adenosina. Y la molécula de adenosina resulta del enlace de una molécula de adenina con una molécula de azúcar llamada ribosa. Entonces, tengamos en cuenta que la energía que se tiene de la molécula de ATP es liberada cuando el último grupo fosfato es eliminado gracias a la acción del agua. Esta reacción, la reacción donde se elimina el último grupo fosfato por la acción del agua, se conoce como hidrólisis del ATP. Vamos a hablar un poco sobre las bombas de sodio y de potasio. Estas bombas de iones son, digamos que, uno de los ejemplos clásicos del transporte activo. También es conocida como NAK-ATP-ASA. Esta bomba se encuentra presente en casi todas las células de los organismos superiores y es una glucoproteína que se encuentra anclada a la membrana celular, como podemos ver en la imagen presentada en esta diapositiva. Para su activación se requiere entonces que el ATP se encuentre al interior de la célula. ¿Qué sucede? Entonces, se unirán 3 iones sodio a la cara intracelular de la bomba junto con una molécula de ATP. Después de este paso, el ATP es hidrolizado en ADP y en fósforo inorgánico que se expresa como Pi. ¿Qué sucede con ese fósforo inorgánico? Queda unido a una parte de la bomba. Una vez sucede esto en la bomba cambia su conformación y los 3 iones de sodio que traía pegados son liberados al exterior de la célula, lo que da lugar a que ingresen 2 iones potasio y después de ello el fósforo inorgánico es liberado al citoplasma celular, lo que hace que la bomba nuevamente cambie su conformación y se liberen 2 iones de potasio al interior de la célula. Otro ejemplo de transporte activo es la endocitosis. Recordemos que en los temas anteriores hemos estudiado cómo los iones pequeños son transportados en contra de su gradiente de concentración utilizando la energía de la molécula de adenosintrifosfato. Pero ahora vamos a ver, en este caso, cómo las moléculas grandes, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los nutrientes y materiales casi del mismo tamaño de la célula, pueden entrar y salir de ella. Solo que ahora se realizan mediante procesos denominados endocitosis y exocitosis. En este caso, vamos a iniciar con endocitosis. Cabe aclarar que ambos procesos requieren del aporte energético de la molécula de adenosintrifosfato o ATP. Durante la endocitosis sucede que la membrana plasmática se invagina hacia el citoplasma celular, envuelve las sustancias que desea introducir y forma una especie de bolsa.
esa bolsa se va a profundizar tanto al interior que va a lograr formar una vesícula que después se va a cerrar y se va a separar de la membrana celular, migrando con el contenido hacia el exterior, hacia el interior de la célula. Entonces, hay tres tipos de endocitosis: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. En el caso de la fagocitosis, tengamos en cuenta que es el proceso en el que la célula conduce hasta su interior el material sólido de gran tamaño. Por ejemplo, los leucocitos pueden tomar algunos tipos de bacterias completas. También puede ocurrir cuando un organismo unicelular, como los paramecios, que son protozoarios de gran tamaño, engloban a las algas, que son más pequeñas que ellos, pero representan proporcionalmente una gran talla, es decir, son de mayor tamaño. Entonces, la fagocitosis ocurre cuando el material que se va a transportar al interior de la célula es grande y sólido. En cuanto a la pinocitosis, esta ocurre cuando se engloba hacia el interior celular o hacia el interior de la célula todas aquellas partículas de diminuto tamaño que se hallan en solución, o bien, pues cuando penetran líquidos de gran importancia para la célula. Por ejemplo, tenemos a las células de revestimiento de los túbulos renales, ¿cierto? O de las paredes intestinales. Entonces, fijémonos en esta imagen, ¿cierto? Que en la pinocitosis solamente se pueden introducir partículas muy pequeñas o disueltas en solución. En el caso de la endocitosis mediada por receptores, sucede que en la membrana celular se encuentran proteínas receptoras, como se evidencia en la imagen, el receptor de membrana, y que estas proteínas receptoras son las que ayudan a que las sustancias que la célula desea ingresar a su citoplasma sean detectadas y seleccionadas para su ingreso. Por ejemplo, el transporte del colesterol. ¿Por qué el transporte del colesterol? Porque este viaja a través del torrente sanguíneo unido a partículas denominadas lipoproteínas, que son partículas de baja densidad o mejor conocidas como LDL. Y estas moléculas son las que unen a los receptores de la membrana específicos para LDL. Una vez se unen, la membrana se invagina, como ustedes lo ven en la imagen, se invagina, sucede esto, y se forma una vesícula correspondiente para la interiorización del colesterol a la célula. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco sobre la exocitosis. En el caso de la exocitosis, las células no solamente tienen la necesidad de introducir sustancias, ¿sí? Como nutrientes, como proteínas, como azúcares, ¿cierto? Sino que también tienen la necesidad de excretar otras, ¿cierto? Desechos o productos que elabora ella misma, que le son necesarios fuera de ella, no los necesita, como por ejemplo lo que sucede en el intestino, que debe liberar o desechar de manera continua ciertas cantidades de moco. Entonces ese proceso de secreción ocurre mediante la exocitosis, en el cual la célula lo que hace es empaquetar las sustancias en cuestión en vesículas formadas en el aparato de Golgi, mismas que migran hacia los límites de la célula
donde las membranas de las vesículas lo que hacen es fusionar con la membrana plasmática y provocar que el contenido de estas sea liberado al líquido extracelular. Entonces tengamos en cuenta que también existen células en las que de manera continua, recurrente, acontece o se da la exocitosis. ¿Para qué? Para transformar un proceso constitutivo. Por ejemplo, en las células fibroblastos del tejido conectivo, que se encuentran liberando colágeno todo el tiempo, constantemente. Entonces, también existen otro tipo de células en las que la exocitosis se da de manera intermitente, es decir, no es continua como en el caso anterior. Y es decir que se desencadena gracias a estímulos como por ejemplo las células endocrinas, las células beta del páncreas, por ejemplo, tienen almacenadas moléculas de insulina en vesículas que se encuentran dentro del aparato de Golgi. Y cuando estas células pues detectan una elevación de las células o de los niveles de glucosa, se comienzan a liberar las vesículas de ese aparato de Golgi para que la insulina sea secretada al exterior extracelular y pues se lleve a cabo la función de exocitosis. Posterior a ello, entonces encontramos las preguntas para el taller número 4. El taller número 4 de transporte celular está compuesto por 10 preguntas. Muchas gracias.